Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 8 al 15. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché. En el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, esto vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Siempre es justo el Señor con sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le dé hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo.
El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará otras obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en Él que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos a escasa una semana y media para dar comienzo a las fiestas más grandes de nuestra iglesia, comenzando con Semana Santa, donde empezamos con la pasión de Jesucristo, que nos llevará a la crucifixión y después a la resurrección. Sin la resurrección no hay cristianismo. Así que estas son las fiestas por excelencia de nuestra fe. Y para esto hay que celebrarnos, hay que prepararnos para celebrar este gran don, esta gran victoria que Dios ha ganado para nosotros en Jesucristo. Bueno, ¿y cómo hemos de prepararnos y cómo hemos de celebrar? Precisamente permitiéndonos entrar a este proceso de sanación, a este proceso de reconciliación, a este proceso de dejarnos despojar de todo aquello que nos priva de nuestra verdadera identidad de ser hijos e hijas de Dios, que nos priva de nuestra libertad de los hijos e hijas de Dios, de aquello que nos esclaviza, que nos roba nuestra dignidad. Este es el proceso de la Cuaresma que tengamos que nombrar, que tengamos que poner el dedo en la llaga de aquello que nos separa, de aquello que nos priva, de aquello que nos hace ajenos a nuestra verdadera vida en Cristo. Y para esto se requiere mucho valor, para entrar en esas áreas donde quizás aún no hemos permitido que la luz y la gracia de Dios penetre. Esta es la invitación que se nos da año tras año. Por eso, el vivir el año litúrgico es un proceso constante de vida, de que en nuestras vidas vamos acumulando a veces heridas, vamos acumulando a veces, como decimos, pecadillos, ¿no? Vamos acumulando cadenas que nos van separando, que nos van aislando, que nos van poniendo en lugares que nos privan, que nos separan tanto de Dios como del prójimo, como de nosotros mismos. Y este es el proceso. En la primera lectura de hoy, el profeta Isaías se está dirigiendo al pueblo de Dios que se encuentra en el exilio en Babilonia. Y el pueblo se encuentra quizás a oscuras y quizás desesperados porque se siente olvidado de la mano de Dios. Y estas palabras del profeta Isaías vienen de lo que se le llama tradicionalmente el segundo libro, o la segunda parte del libro de Isaías, que también lleva el nombre de libro de la consolación, porque son palabras muy enternecedoras donde Dios le habla al corazón de Israel, del Israel que se encuentra en el exilio, para que no pierda esperanzas, para que se mantenga fiel. Ahora, nosotros que leemos esta lectura del profeta Isaías,
¿Cómo es que nos habla? Bueno, ¿quién de nosotros no ha tenido o no tiene experiencias de exilio, ya sea de nuestro país, o ya sea de la familia, o ya sea de la sociedad, o ya sea de mí mismo, ¿no? Entonces, esta experiencia del exilio se puede aplicar a toda generación, a toda persona que nos encontramos separados, aislados, en conflictos y quizás divididos de todo aquello que nos da vida, ¿no? Pues el Señor viene para sanar estas heridas, el Señor viene para reconciliarnos, el Señor viene para que podamos entrar a esta vida de plenitud que Él nos da en Jesucristo. Así que estas palabras de consuelo del profeta Isaías al pueblo de Israel también pueden ser palabras como agua viva para nosotros, para que no desesperemos, del Dios que constantemente viene a nosotros para rescatarnos, para sanarnos, para reintegrarnos y para regresarnos la dignidad que quizás hemos pisoteado. Y de nuevo, esto es el proceso de la Cuaresma. Pero esta gracia de Dios no cae como acto de magia. Viene a nosotros cuando nos permitimos, cuando nos damos el permiso de entrar a este proceso de identificar, nombrar aquello que me separa, aquello que me aísla tanto de Dios, del prójimo, como de mí mismo, ¿no? Dice el profeta Isaías: esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros: salgan, y a los que están en tinieblas: vengan a la luz, ¿no? Así que tanto para sí mismo como para que sean instrumentos de gracia para otros, Dios le dice a Israel de que no solamente a ellos los sanará, a ellos los regresará a la vida plena, sino también para que sean instrumentos de gracia para con otros. Y esto es parte de nuestra misión también como cristianos, como hijos e hijas de Dios, como discípulos de Jesucristo, de que Dios en el proceso de nuestro llamado nos quiere introducir a la vida en Cristo, no solamente para nuestro bien y nuestra salvación y nuestra santificación, sino también para que seamos instrumentos de vida para con otros, para que en nosotros y por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia en Jesucristo. Continúa el profeta Isaías: pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. Si han visto alguna vez en el desierto las dunas, los cerros de arena, o si alguna vez han ido a la playa donde hay tipo de ambiente desértico, donde hay dunas, pues esta imagen de desierto, de pura arena, y la imagen que nos presenta aquí Isaías es de que aún en ese tipo de ambiente va a haber frutos, pasto. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto, ¿no? Así que este es un lenguaje mesiánico, apocalíptico y por tanto simbólico. Lo que nos quiere decir el profeta Isaías es de que no desesperemos aún en medio de nuestro exilio, de nuestra experiencia de dificultad, de oscuridad, de tribulación, ¿no? De que no nos soltemos de la mano del Señor. Continúa diciendo: no sufrirán hambre ni sed, no los aflijará el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Nuevamente, el símbolo del agua para un pueblo que vive rodeado del desierto, pues un símbolo de vida. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Enderezar los caminos, allanar las montañas y los cerros. Otra imagen de que Dios escribirá recto con líneas torcidas, ¿no?
¿Quién de nosotros no tiene experiencias de estas líneas torcidas en nuestras vidas, de errores, de daños, de heridas que llevamos dentro, ¿no? Pero que Dios dice que aún eso pueden ser fuente de vida, fuente de esperanza, siempre y cuando nos dejemos sanar y guiar por Él. Después dice, miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Aquí da la impresión de que Dios congregará a todo su pueblo por donde han sido desparramados por diferentes exilios, ya sea en Egipto, ya sea en Babilonia, ya sea en Asiria, ¿no? Que Dios congregará a todo su pueblo disperso por el mundo que se entendía de aquel entonces. Griten de alegría, dice, cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Nuevamente aquí, palabras de consuelo para un pueblo que se encuentra en el exilio, que se siente olvidado. Y ahora vienen las palabras más bellas dentro del profeta Isaías. Dice, Sión había dicho, el Señor me ha abandonado y el Señor me tiene en el olvido. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido esta experiencia de sentirnos olvidados, alejados de Dios mismo, ¿no? Y estas son las palabras que el pueblo decía acerca de Dios, y ahora viene la respuesta de Dios por medio del profeta Isaías, diciendo, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabras de gran consuelo, palabras que enternecen el corazón, porque Dios nos dice, aun cuando te sientas olvidado, aun cuando sientas que Dios te ha soltado de su mano, de que no desesperemos, de que no nos dejemos llevar a la desesperación, puesto que Dios siempre está ahí, quizás donde menos pensamos. Y a lo que nos invita el profeta Isaías es no solamente a la paciencia, sino también en medio de nuestro peregrinar, en medio de nuestras tribulaciones, ahí buscarlo. Hay una tendencia nuestra de pensar de que solamente Dios está presente en los momentos buenos, en los momentos bellos, en los momentos de paz. Y en los momentos difíciles, ¿no está Dios presente ahí? En los momentos de oscuridad y de sufrimiento, ¿no está Dios presente también ahí? Puesto que si no estuviera, pues sería un Dios muy caprichoso que se alejara, que se fuera en los momentos más difíciles nuestros. Pero no, este no es el Dios que los profetas nos revelan, que es precisamente en los momentos más difíciles, momentos de tribulación, donde Dios ahí está presente, y quizás porque lo tenemos tan cerca, quizás no lo podemos palpar o sentir, o quizás tenemos una expectativa muy cerrada de cómo es que Dios está presente en este momento de oscuridad y dificultad. Y porque tenemos una idea muy estrecha, pues no podemos palpar y reconocer la forma en que Dios se hace presente, porque nuestra expectativa, nuestras nociones están muy estrechas, muy reducidas. Entonces el profeta nos invita a dejar de que Dios nos sorprenda, a dejar de que Dios sea Dios y dejar que Dios venga a nosotros como Dios quiere venir, y no simplemente en la forma que yo lo quiero, de la manera que yo lo quiero, en la imagen que yo lo quiero. No, dejar de que Dios sea Dios y que Dios te sorprenda, aún en medio de donde menos esperes encontrarlo, en la manera que tú quizás no puedes imaginarte, de que ahí se haga presente para decirte a ti, aquí estoy. Así que para nosotros que escuchamos esta lectura del profeta Isaías, es una invitación tremenda para que en medio de nuestro peregrinar no desesperemos y que dejemos de que Dios nos sorprenda como Dios desea venir a nosotros.
lo que Dios requiere de que nosotros tengamos tanto una mente como un corazón despierto para recibirlo a Él en la manera que Él quiera venir a nosotros, para decirnos: tú también eres mi hijo y mi hija, tú también eres mi pueblo. Ven, regocíjate en Dios tu Padre. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Es una continuación del Evangelio de ayer. Ayer leímos de la sanación que Jesús llevó a cabo en la piscina de Betesda, que fue una sanación que se llevó a cabo en sábado y que por tanto los judíos, los líderes de la comunidad de Israel, líderes de la comunidad judía, pues ahora están persiguiendo a Jesús porque Él está actuando en sábado, o sea, está llevando a cabo actividades que la ley mosaica prohíbe. Ahora, un tema muy interesante es la identidad de Jesús. En el Evangelio de Juan, la identidad de Jesús está clarísima desde el principio del Evangelio, que Él es el Hijo de Dios, que es la palabra de Dios, y que por tanto el Jesús de Juan es un Jesús humano y divino desde el principio, y de esto es la manera que se nos presenta, ¿no? Y hay una identidad clara y muy definida de cómo Jesús entiende a sí mismo, de que Él es el Hijo amado de Dios, enviado por Dios Padre, y que Él solamente hace lo que el Padre lo ha enviado a hacer, y que solamente lleva a cabo lo que el Padre desea de Él. En este Evangelio de hoy tenemos ya esta noción aclarada mucho más todavía, donde Jesús se iguala en dignidad, o sea, de que no se iguala en el sentido de que son dos dioses, el Padre y el Hijo, no. Se iguala en el sentido de actividad, de que Él solamente hace lo que el Padre hace, de que Jesús solamente está llevando a cabo lo que el Padre desea que el Hijo haga, y que por tanto esta crítica que los líderes de la comunidad judía hacen de Jesús, de que se está igualando a Dios, Jesús no lo niega. Todo lo contrario, lo confirma y lo reafirma, ¿no? Y este es el gran problema, ¿no? Ahora, otro punto es de que ¿por qué Jesús actúa en sábado? ¿Por qué Jesús rompe la ley mosaica actuando en el sábado? Bueno, precisamente porque Él es la encarnación de Dios Padre. Y la pregunta es, ¿el sábado, las normas del sábado también se aplican a Dios? O sea, de que Dios no está activo aún en el sábado, porque según la historia de la creación, Dios descansa en el sábado, pero ese descansar significa de que Dios no está activo, de que Dios está en total reposo y que su actividad, su creación, su amor no está presente en el sábado. Y ese era uno de los temas de contención entre los comentaristas de la ley mosaica, ¿no? Así que cuando Jesús se iguala en actividad, en dignidad a Dios Padre, entonces Él está diciendo de que la ley del sábado, las exigencias del sábado no se aplican a Dios, porque Dios está por encima del sábado. Y si Dios está por encima del sábado, pues también el Hijo está por encima del sábado, porque el Hijo solamente hace lo que el Padre hace. Y este es lo que está detrás del por qué Jesús sana en sábado. Por ejemplo, el caso de ayer que leímos de este hombre que llevaba 38 años paralítico y fue sanado en sábado. Bueno, muy bien se podía haber esperado un día más para sanarlo, ¿verdad? Sí, siguiendo la lógica de guardar el sábado. Pero el sábado no se aplica a Dios. Y si no se aplica a Dios, tampoco se aplica al Hijo, Jesucristo. Y esta es la lógica del por qué Jesús actúa en el sábado. Porque el Padre actúa aún en el sábado. Porque el sábado, la ley del sábado, las prescripciones del sábado no limitan a Dios Padre. Y si no limitan a Dios Padre, tampoco limitan a Dios Hijo.
Así que dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, ¿no? Esto aclara definitivamente, ¿no?, la identidad de Jesús y por qué Jesús actúa aún en el sábado. Porque Dios aún actúa. Y las prescripciones del sábado no se aplican a Dios y por tanto no se aplican tampoco al Hijo. Por eso los judíos buscaban como con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios, ¿no? Aquí está el problema fundamental por el cual los líderes de la comunidad judía lo rechazaban, porque Jesús se igualaba a Dios llamándose hijo de él. Y lo cual también aquí entra otro problema teológico muy impresionante por el sentido del monoteísmo en el judaísmo, que también lo tenemos en nuestra fe cristiana, de que hay solamente un Dios. Y si Jesús se iguala a Dios Padre, ¿quiere decir que hay dos dioses? No, no se está hablando de eso. Simplemente se está hablando en significado de funcionalidad del Hijo, de que el Hijo solamente hace lo que el Padre le muestra, lo que el Padre le enseña, y que toda autoridad que el Hijo tiene es porque el Padre se la ha dado, ¿no? Pero los críticos de Jesús, pues, lo toman como una herejía al atreverse a decir estas palabras de sí mismo en relación a Dios Padre. Continúa el Evangelio diciendo, entonces Jesús les habló en estos términos, yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará otras todavía cosas mayores que estas para asombro de ustedes. Así que aquí en estos versos Jesús está dejando claro de que Jesús no está actuando por sí mismo, de que solamente Él actúa porque el Padre lo ha enviado y solamente está llevando a cabo la voluntad de Dios Padre. Jesús nunca se apunta a sí mismo, siempre apunta a aquel que lo ha enviado. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. Dios es el Dios de la vida y de la muerte. Igualmente, Jesús se aplica a esto porque es algo que Dios Padre le ha dado, de que en Él está la vida como la muerte. El Padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. De aquí viene la crítica de Jesús a los líderes que lo rechazan. Si no honran a Dios Padre, pues tampoco honrarán al Hijo, Jesús. Y al rechazar al Hijo, pues también están rechazando al Padre, quien lo ha enviado. Yo les aseguro, dice el evangelista Juan, que quien escucha mi palabra y cree en Él que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Aquí tenemos un concepto de la vida eterna interesante. A esto se le llama escatología realizada, o sea, de que el fin de la salvación ya está presente, de que en Cristo mismo el reinado de Dios ya está presente. La vida eterna ya se puede vivir. Las primicias de la vida eterna ya se pueden ver en Cristo cuando creemos en Él, nos identificamos con Él, nos identificamos con su visión del reino. Y esto, creer, esto, identificarse, esto, hacer nuestro la visión del reino de Jesucristo, es ya probar, vivir las primicias de la vida eterna. A esto se le llama escatología realizada, que los frutos de la eternidad ya están presentes en esta vida. Pero también el Evangelio de Juan habla de la escatología futura. O sea, en Cristo ya la vida eterna se hace presente en Él y por medio de Él. Pero la glorificación o la plenitud de esta vida está en el futuro. Dice
les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Aquí viene y empieza a entrar al sentido de la escatología futura, o sea, del fin de los tiempos en el futuro. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida eterna, para la vida; los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Nuevamente, el Hijo solamente hace lo que el Padre le permite, lo que el Padre le ha enseñado. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. No es la voluntad de sí mismo que Jesús hace, sino la voluntad de Dios Padre, quien lo envió, sino la voluntad del que me envió. Así que nuevamente aquí Jesús no rechaza a la crítica de de aquellos que no aceptan la identidad ni la autoridad de Jesús, sino todo lo contrario. Jesús afirma su identidad como Hijo de Dios y también su autoridad que viene de Dios Padre, ¿no? Así que es un evangelio muy interesante, particularmente dentro del tiempo de la Cuaresma, donde somos invitados a identificarnos plenamente con la persona de Jesús, con sus palabras, con su visión del reino, y hacerla nuestra. Pero identificarnos no es algo intelectual, es algo existencial, lo cual nosotros nombramos, identificamos aquello que nos priva, aquello ya sea emocional, intelectual, experiencias personales, sociales, todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo, como de mí mismo, ¿no? Para que Dios venga, nos ilumine nuestra oscuridad, sane nuestras heridas, nos reconcilie tanto con Él, con otros, conmigo mismo, para poder llegar a esta gran celebración de la vida nueva en Jesucristo, en su resurrección. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.